María Eugenia Vidal, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas noches. Corrida grande. ¿Dónde fue la cena conciencia? ¿Dónde es En la todavía? rural. En la rural. Todavía se está desarrollando. Bien. A ver, digo lo mismo que decía recién con respecto a la exposición de Nielsen en el Senado. Este asunto de la presidenta no quiere prensa libre. Estas son cosas que dicen al calor de las decisiones políticas, pero es verdaderamente lo que está pensando el sector de la oposición, el sector que lidera Mauricio Macri. Porque esto es entrar a jugar en un juego muy riesgoso para un dirigente político. Esto es lo que muestra en la realidad, no lo que diga en un discurso ni el jefe de gobierno ni otro dirigente de la oposición. La realidad muestra es que hay periodistas generalmente pertenecientes a medios que a la presidenta no le gusta escuchar, que son allanados por la FIP, sí. En este caso, los dos periodistas allanados en los últimos días, recién los hechos que mencionaba el jefe de gobierno, pero incluso un canal que no es público, que es un canal militante, porque Canal 7 hoy es un canal militante, donde no hay espacio para que se escuchen otras voces que no sean las del kirchnerismo. Incluso dentro de ese canal, cuando hay un periodista de un noticiero que le hace una pregunta incómoda a un funcionario, algo que debería ser una función natural de cualquier periodista, es descalificado públicamente. Entonces, cuando pensamos este decreto de necesidad y urgencia, lo hicimos como el resultado de la suma de hechos graves que en la realidad demuestran que la presidenta avanza sobre la libertad de expresión. El decreto es la consecuencia de esto. Este decreto, decíamos, va a tratarse en la legislatura probablemente la semana que viene. Tiene fecha para porque tratamiento... se va a transformar en ley. ¿Es una ley que refrenda o digamos que valida el decreto o es una ley que...? No, en la Ciudad de Buenos Aires los decretos de necesidad y urgencia tienen vigencia durante 30 días. Después de esos 30 días, si la legislatura los aprueba, quedan firmes y si los rechaza, se caen. Y si no hace nada, también se caen. Con lo cual, la fecha de tratamiento de la legislatura es 30 de mayo. El lunes se ha convocado a la Comisión de Asuntos Constitucionales para el tratamiento, para despachar el dictamen. Así que estamos en los plazos previstos. Esperamos y creemos que vamos a tener los votos necesarios para aprobar el decreto. Los votos necesarios son la mitad más uno, la 31. Mitad más uno, pero yo creo que lo vamos a superar holgadamente porque más allá de que el PRO no tiene mayoría en la legislatura y nunca la ha tenido, la mayoría de las fuerzas políticas de la legislatura creo que va a terminar acompañando este proyecto. No el kirchnerismo, que no, debe ser la segunda fuerza en la capital. No, que de hecho es la fuerza que hoy ha presentado los amparos. Bueno, los amparos, acá tengo algún resumen de los amparos presentados hoy por dirigentes y legisladores del kirchnerismo. Piden que se declare nulo por inconstitucional, porque entran en cuestión las leyes federales, según estos legisladores oficialistas, aliados del oficialismo, lo viene a hacer lo mismo. Yo creo que hay dos curiosidades. La primera es que los legisladores del kirchnerismo, que acaba de sacar una ley limitando las cautelares, utilice el pedido de una medida cautelar cuando no está de acuerdo con este decreto, ¿no? Entonces, evidentemente, siempre hay como un doble estándar permanente entre lo que se dice y lo que se hace. La segunda es que yo he escuchado en estos días numerosas críticas del kirchnerismo al decreto sobre la competencia, sobre algunas cuestiones muy específicas y técnicas. Ahora, lo que no escuché al oficialismo decir, nacional, es que no hay ninguna intención de avanzar sobre la libertad de expresión, que ningún medio va a ser intervenido, que no va a haber ninguna arbitrariedad, que es lo que uno espera que el oficialismo nacional diga si uno está dictando una norma para proteger la libertad de expresión. Lo que debería decir es, este gobierno no va a avanzar sobre la libertad de expresión. Yo no se lo he escuchado. Bueno, algunos dirigentes del oficialismo legisladores dijeron no hay intención de intervenir al Grupo Clarín, lo dijeron después que pasaron todas estas cosas, ¿no? Sí, la verdad es que no queda claro que no la haya, y creo de vuelta que los hechos de la realidad demuestran otra cosa. En cuanto a las objeciones de los amparos, nosotros estamos absolutamente seguros de que tenemos competencia y facultad para dictar este decreto. La libertad de prensa por la Constitución Nacional es una facultad tutelada por las provincias, no por el gobierno federal. Expresamente dice que no es una potestad del gobierno federal, pero bueno, la justicia de la ciudad seguramente va a entender lo mismo y va a resolver estos amparos. Si usted tuviese que resumir en 2, 3, 4 puntos qué es lo sustancial de un decreto y un proyecto de ley que tiene como 20 y tantos artículos, ¿qué es lo principal? La ley el decreto en este caso que esperemos sea ley, es un paraguas de protección de garantías y derechos para los periodistas, para los medios de comunicación que tengan domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y desarrollen su actividad aquí, y también para todos los habitantes de la ciudad. Es un paraguas muy amplio por el cual ninguna autoridad pública, ni el gobierno de la ciudad, ni un gobierno provincial, ni tampoco el gobierno nacional pueden
limitar de alguna manera, con ningún tipo de censura, lo que un periodista o un medio quieran expresar, confiscar, embargar, intervenir, obstaculizar el desarrollo del trabajo de un medio, hacer cualquier actividad o gesto desde la autoridad pública, crear impuestos adicionales, todo aquello, ejecutar bienes sobre los que se desarrolle la actividad, son toda una serie de protecciones para garantizar que los medios de comunicación y los periodistas puedan desarrollar su tarea. Y también aquellos que expresen desde otros lugares. Voy a poner un ejemplo que todos conocemos, las consultoras que miden la inflación y que han sido sancionadas por Moreno reiteradamente, por lo cual el Congreso tiene que, a través de nuestros diputados de la oposición, hacer público el índice todos los meses, que no es otra cosa que el índice real, no el que nos quiere hacer creer el INDEC. Eso tiene una protección en esta ley, porque a partir de esta ley no se le podrían imponer más sanciones administrativas. De hecho, la justicia levantó las sanciones esta semana que había impuesto Moreno, pero lo que haría esta ley es decir, por lo menos en la capital, si uno dice, una consultora dice la inflación fue, como salió este mes, 1,57%, creo, algo así, no puede ser sancionado por eso. Moreno no la puede multar. Y lo más importante es que si, aún con esta ley vigente, el gobierno nacional u otro poder intentan avanzar sobre esta libertad, existe un fuero específicamente creado por la ley, que es el fuero de la libertad de expresión, a donde cualquiera de estas personas afectadas puede ir a pedir por sus derechos. Hasta tanto ese fuero se cree, porque hay que hacer los concursos de los jueces y todos los procedimientos, el área competente en la justicia va a ser el Tribunal Superior de la Ciudad. Dos preguntas en una para terminar. A propósito de las objeciones que uno ha escuchado desde voceros oficiales o oficiosos del Gobierno Nacional, periodistas, legisladores, etcétera. Una es que esto atenta contra, y de otros sectores sindicales, también sectores sindicales de izquierda, de periodistas, que no tienen nada que ver con el gobierno, dicen, este es un decreto que atenta contra la libertad de huelga, por ejemplo. Otra que dicen, desde el oficialismo nacional, dicen, este es un decreto que se contrapone con la ley de medios. Dos cuestiones. En la cuestión de la libertad sindical, el espíritu de ese artículo tiene que ver con que ninguna autoridad pública puede interrumpir el desarrollo de un medio. No contrapone ese derecho al derecho sindical. De todas maneras, si en la redacción hubiera quedado alguna duda, se puede aclarar en un decreto reglamentario posterior, porque ese no es el espíritu de la ley, no es el espíritu que los medios no puedan tener huelgas, sino que ninguna autoridad pública pueda, por ejemplo, bloquear la salida de un diario o su distribución, o puede intervenir de ninguna manera. El segundo punto en relación a la ley de medios, claramente la Constitución dice, y este es el fundamento de nuestro decreto, en el artículo 32, que lo que tiene que ver con libertad de prensa no es competencia federal. Por eso la ley de medios es inconstitucional. Y por eso claramente no se aplica. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Cómo seguimos? Seguimos con unos auspicios y nos encontramos enseguida después con el senador Cimadevilla, el diputado Prat Gay, para hablar de esta semana de vértigo político que empezó con todo y todavía no termina. Ya venimos. ¿Contentos con el hermanito nuevo? Gran Siena. Hay lugar para todos. Another land across the sea, and all this time my heart's been breaking, just waiting round, we'll never roam, so till you come back home. En Dow Argentina estamos comprometidos con la innovación y la sustentabilidad para que lo que disfrutamos hoy sea pensando en mañana. Dow Argentina. Programa Becas de Integración BBVA Francés. Adelante. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Vivilos con Arcor. Hace poco más de 2 meses nos comprometimos con vos a mejorar el subte A. Juntos estamos trabajando para que cada día viajes mejor. Bienvenidos todos. Viví, Santa Fe, ciudad. Molinos, lo mejor de nosotros. Pergamino avanza. Intendencia Cachi Gutiérrez. Gobierno de Pergamino.
Santander Río apoya la educación superior pública y privada a través de su programa de responsabilidad social corporativa. Cada Mercedes-Benz, además del trabajo de nuestros clientes, lleva detrás el de miles de argentinos. Mercedes-Benz, Argentina. Seguimos en Código Político. Antes de conversar con el señor Cimadevilla, con el diputado Pratgay, les recordamos, en el estudio están Alejandro Fargosi, abogado, miembro del Consejo de la Magistratura, Jorge Rizzo, presidente del Colegio Público de Abogados, con ellos vamos a hablar de la reforma judicial, y está Guillermo Nielsen, que fue secretario de Finanzas, y nos va a tratar de explicar para estas cabezotas un poco de difícil entendimiento que tenemos, de qué se trata el blanqueo y por qué dice él que es tan horrible. Bueno, respecto al tema protección a la prensa, uno dice, bueno, cuando se habla de libertad de prensa o de expresión, se habla de la libertad de las empresas. Yo digo, las empresas, los empresarios saben cómo cuidar su ganancia, que se ocupen ellos, y se ocupan, de hecho, de su renta. Cuando hablamos de libertad de expresión, hablamos no solo de la libertad de los periodistas para ejercer nuestra profesión de la manera honestamente más eficaz que podamos hacerlo, porque con una libertad que todos los días se construye, sino también estamos hablando de los derechos del ciudadano para informarse y para elegir de qué manera estar informado. Ese es el punto, me parece, que se está discutiendo en estos días. Ahora sí, diputado Pratgay, gracias por estar acá. Senador Cimadevilla. Ustedes